Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para transmitir el día de hoy una destacada, importante noticia. Yo diría trascendental por muchas de las consecuencias inéditas en el aspecto jurídico, legal, que enmarca estas acciones que voy a detallar, que el Ministerio Público, como representante del Estado venezolano y como líder de la acción penal, como titular de la acción penal, ha realizado ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Me estoy refiriendo a dos acciones, ambas muy importantes, realizadas en el marco de nuestra competencia y destacando en ello dos aspectos que quiero mencionar, ¿no? En primer lugar, asegurar el debido proceso en relación al examen preliminar que está en curso ante la Corte Penal Internacional, concretamente ante la Fiscalía de la CPI, y el derecho a la defensa de Venezuela, que según nuestro criterio ha sido vulnerado, y explicaremos en el comunicado y unos comentarios adicionales el porqué de esta apreciación que hemos tenido en medio de un trabajo arduo, de un trabajo sincero, enmarcado en el estricto respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, con profesionalismo, con el debido respeto a la persona humana, que en este caso ha sido asistida por nuestra institución durante todos estos años, a partir de concretamente agosto del año 2017, tomando en cuenta que en el pasado prácticamente el Ministerio Público era un cascarón vacío, yo diría una de las instituciones más desprestigiadas del país, algo que obviamente hoy hemos totalmente transformado para bien de la comunidad y del pueblo. En tal sentido, ya se conoce que el Ministerio Público, notificado a través de una comunicación el pasado 2 de octubre del año 2020 por la Fiscalía de la CPI, en donde avanzaba un examen preliminar promovido particularmente con el sesgo político del llamado Cartel de Lima o Grupo de Lima, donde en una acción jamás conocida en esa Fiscalía de la CPI, un grupo cartelizado para ir en contra de la democracia venezolana asistió a esta Fiscalía para denunciar prácticamente con una maniobra de muchísimos falsos positivos que hemos ido ya desmantelando, que hemos ido ya totalmente desenmascarando. Por ejemplo, con la falacia de aproximadamente unos 70 millones de twitters que han sido lanzados a través de bots durante los últimos tiempos para crear una falsa expectativa y presionar inclusive de manera indebida a la CPI para que tome una decisión prácticamente en contra de nuestro país sin que exista asidero legal para ello. A partir de ahí, recuerdo que nosotros estuvimos en la propia sede de la Fiscalía de la CPI reunida, la fiscal de la CPI con quien les habla, el día exactamente 4 de noviembre del 2020. Asistí en esa reunión junto con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Entregamos documentos y hubo el compromiso de la cooperación por parte
del Ministerio Público con la Fiscalía de la CPI para transmitir información debidamente, vamos a decir, soportada, con anexos, con números de expedientes, con detalles de los casos respectivos, que inclusive teniendo fuentes alternas hemos podido ir en medio de una oscuridad avanzando para lograr el objetivo de la defensa, en este caso, de la República Bolivariana de Venezuela y obviamente de los derechos humanos que nos asiste a las víctimas que han venido acá al Ministerio Público a hacer las denuncias respectivas sobre temas de nuestra competencia. Entonces, debo recordar que a partir de ahí, a finales de noviembre del año 2020, a finales de enero del año 2021, entregamos los primeros alcances, los primeros informes, producto de ese compromiso que tuvimos con la fiscal de la CPI y su equipo de entregar la información en base a lo que establece el propio Estatuto de Roma, la complementariedad, la cooperación. Eso tiene que tener un feedback. Y voy a hablar de por qué ha habido desigualdad en el caso venezolano. No ha habido ese feedback, no ha habido, digamos, esa llamada debate sano de la complementariedad, de la cooperación, de la interactuación, porque no solamente fueron esos dos documentos. Luego, a partir de ese final de enero del año 2021 en curso, a la fecha hemos seguido consignando documentos, aproximadamente unos 6 documentos, que dan una especie de 3.000 páginas aproximadamente de trabajo arduo de este equipo del Ministerio Público en defensa de los derechos humanos de la gente, de las víctimas que aquí asisten a buscar justicia, entregando suficientes recaudos, y frente a ello algo insólito ha ocurrido, pues lo que ha tenido de correspondencia este Ministerio Público ha sido el silencio por parte de la Fiscalía de la CPI. Frente a eso, el Ministerio Público, el día de ayer, y es el anuncio que quiero hacer y el comunicado que voy a leer con algunos comentarios posteriores, el día de ayer el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ha presentado 2 acciones en el marco del examen preliminar del caso Venezuela 1, de gran importancia para el correcto desarrollo de la cooperación brindada por el Estado venezolano a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, hemos presentado una petición de cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma. Este artículo organiza la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y los Estados miembros del Estatuto de Roma y permite a estos pedir información a la Fiscalía de la CPI para cumplir con sus deberes. Por este motivo, hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados. La colaboración institucional debe ser bilateral. Repito, bilateral, no unilateral. Por eso se llama colaboración. Y recíproca, para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía, y por ello solicitamos que se nos facilite dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad. No atender esta justa petición
es quebrantar la praxis que históricamente ha realizado esta institución, sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que por su parte está dando muestra de la más efectiva colaboración. Prueba de ello es que el Ministerio Público ha estado remitiendo documentación de manera sistemática, a pesar de que tan solo conocemos lo que se lee en las comunicaciones públicas de la Fiscalía y lo que desafortunadamente se filtra de manera interesada por los organismos y estados denunciantes. Es por ello que solicitamos expresamente que la cooperación sea bilateral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.10 del Estatuto. En segundo lugar, el Ministerio Público de Venezuela ha presentado una solicitud de control judicial. Repito, son dos solicitudes. En virtud esta del artículo 46.2 del reglamento de la CPI. Esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que ésta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de examen preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que en el caso de Venezuela está siendo paradigmático. Estamos ante una oportunidad única para que se contribuye a asegurar que el trato se dé a los países objeto de un examen preliminar sea justo e igualitario. Nuestra solicitud se fundamenta en un minucioso análisis de todos los casos que la Fiscalía de la CPI ha sometido a examen preliminar, que demuestra sin paliativos la actuación parcial e interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela. Reclamamos amparo por parte de la Sala para que se nos conceda el mismo trato que se ha dado a países como Colombia, entre otros, que lleva casi 17 años bajo examen y que ha recibido 12 misiones de la Fiscalía de la CPI. Nuestro país no ha recibido ni una sola visita, a pesar de que hemos reiterado en numerosas ocasiones nuestra voluntad de recibir al equipo de la Fiscalía de la CPI, con el máximo respeto institucional, pero también con la máxima contundencia. Exigimos que no sean motivaciones políticas las que guíen las decisiones de la Fiscalía de la CPI en este caso. Con esta solicitud de control judicial pedimos a la Sala de Cuestiones Preliminares que se pronuncie sobre 3 asuntos esenciales. ¿Debe la Fiscalía de la CPI contestar al Estado y mantener una interlocución en el examen preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad para dar cumplimiento al artículo 15 del Estatuto de Roma, máximo cuando está siendo solicitado y ofrecido por este de forma permanente y desde el principio? Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas en el marco del artículo 21.3 del Estatuto de Roma. ¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un examen preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno? Entendemos que las respuestas deben ser positivas en los 2 primeros casos y negativas en el último. En definitiva,
Consideramos que la Fiscalía de la CPI debe informar plenamente sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y establecer junto con este una hoja de trabajo conjunto para sacar el máximo partido a la firme voluntad de colaboración que el Estado venezolano tiene desde que fue requerido por la Fiscalía el pasado 2 de octubre de 2020. Asimismo, debe quedar clara la voluntad firme y definitiva que tiene el Ministerio Público de llevar sus investigaciones para el esclarecimiento de los hechos hasta su finalización, de forma independiente y con apego a la legalidad y respeto a los estándares de protección de los derechos humanos. Fechado este comunicado en Caracas el 27 de mayo del año 2021 y bueno, procederemos obviamente a enviar, a difundir a los medios tanto nacionales como internacionales, aparte de esta lectura pública de este comunicado que revela, repito, la importantísima acción del Ministerio Público realizada el día de ayer, en donde se presentan dos acciones, repito, ante la CPI para asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela ante el examen preliminar que cursa en esta instancia internacional. Quisiera hacer unos comentarios y adicionales para terminar sobre este comunicado que he leído. Incluso hay algunas infografías que pueden explicar un poco lo que voy a detallar a continuación. Como ustedes pueden ver acá y en pantalla también, pueden ver esta lámina y en pantalla también, si puede acercar por favor. Nuestro equipo ha hecho un examen comparativo, un análisis comparado de las 22 exámenes preliminares que cursan o que han cursado en la Fiscalía de la CPI. Todos ellos han llegado, al menos, a la fase 3, igual que el caso de Venezuela. Venezuela 1, recordemos que también cursa otro examen preliminar que es Venezuela 2, en donde el Estado venezolano denuncia las violaciones masivas a derechos humanos que constituyen violaciones para el estudio del Estatuto de Roma y de la propia Fiscalía de la CPI vinculadas al bloqueo y sanciones que han causado, repito, masivas violaciones a derechos humanos en contra de nuestro pueblo, que se le ha impedido el acceso a la compra de medicinas, de alimentos, a la comercialización del petróleo, que obviamente repercute en el quebrantamiento de la economía básica del venezolano común, y eso atenta obviamente contra los derechos humanos. Ese es el informe conocido o la evaluación conocida como Venezuela 2. Lo que estoy acá explicando es el otro examen preliminar, en donde unos países, por cierto, hay que destacar que Argentina se retiró de esa denuncia que hizo el Grupo de Lima, diciendo que no tenía sentido ni asidero esa acción realizada en el pasado por otros funcionarios del Estado argentino. Se retira Argentina de esa denuncia, repito, y eso es muy importante, tiene un valor simbólico importante que tenemos que fijar con mucha atención. Por algo lo hace. ¿Por qué? Porque el tema de los derechos humanos no puede tener sesgo político. Lo dice un activista de derechos humanos de toda la vida, con la suficiente autoridad moral de pararse en cualquier escenario, porque de los 15 años he militado en movimientos nacionales e internacionales de derechos humanos a la fecha, pronto a cumplir 59 años, es decir, prácticamente 45 años de lucha en este tema,
que me llevaron incluso a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, para organizar el título 3 de los derechos humanos de nuestra Constitución. Ejemplo en el planeta sobre esto. Entonces no pueden a uno venir no solo a caerle a coba, sino a buscar, bajo falsos positivos, convertir el tema de los derechos humanos en una bandera política que se arrastra muchas veces producto de cuestiones de carácter mercenaria, muchas veces. Sabemos que surgen de pronto organizaciones sin militantes verdaderos de derechos humanos solamente para actuar de manera indebida en función inclusive del uso de algo tan épico como es el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, no debe tener un sesgo político, tiene que tener una cualidad no solamente jurídica, legal, sino también ética. Y en este sentido es bueno destacar eso. El retiro de Argentina de la denuncia realizada por el Grupo de Lima, que empujó en febrero del año 2018 el examen preliminar contra el Estado venezolano. En tal sentido, repito, hemos realizado un análisis comparativo de 22 exámenes preliminares ante la Fiscalía de la CPI. Se han evaluado parámetros como la duración del examen preliminar y actuaciones de la Fiscalía de la CPI durante ese examen, lo hemos evaluado. La comparativa con los casos más similares en su complejidad aportan datos contundentes. Voy a presentar entonces datos que tienen que ver con, para que tengan ustedes una idea, Colombia. Si me permiten, quisiera mostrar una segunda lámina. Colombia y Guinea. Vean ustedes esta lámina, la acercan. Colombia y Guinea llevan 16 y 11 años de examen preliminar. 16 y 11 años de examen preliminar. ¿Cuántos lleva Venezuela, señores? Solamente 3. Colombia ya va para 17 años. Desde la época del asesino serial Uribe, así conocido mundialmente. 17 años en examen preliminar. Guinea, 11 años en examen preliminar. Las actuaciones de soldados del Reino Unido en Irak fueron examinadas durante más de 10 años. Antes de que la Fiscalía decidiera ¿qué? Cerrar el caso. Y recordemos lo que ocurrió. La acción de los soldados del Reino Unido en Irak. Algo aterrador que paralizó y que indignó al mundo entero por la crueldad en la que actuaron inclusive contra niños, mujeres embarazadas, población civil. Actuación totalmente considerada en su momento como crímenes de guerra, ¿no? Pasaron 10 años, decidieron cerrarlo. Bien, esa fue la decisión de la Fiscalía de la CPI. En el caso de Venezuela, 3 años y vean, ya la presión es brutal. Una cosa que no tiene comparación, no tiene antecedentes en la historia de la CPI. Entonces, Venezuela, llevando apenas 3 años sometida a este examen preliminar, se le quiere prácticamente obligar a la fuerza, de forma indebida, de facto, a la Fiscalía para que pase a una fase posterior, que es la investigación. Esto revela entonces, o revelaría obviamente, un trato desigual y discriminatorio. Por eso repito, hemos interpuesto estas 2 acciones el día de ayer, que tienen el acuse de recibo firmado por el propio secretario de la Corte Penal Internacional, quien ha tomado nota de lo que hemos enviado y lo ha detallado en la carta que le ha enviado al Estado venezolano, de ambos documentos. Repito, en defensa del debido proceso y obviamente, bueno, las propias
los propios artículos que establece el Estatuto de Roma en este aspecto. Quiero brevemente hablar, por ejemplo, del caso Colombia. Vean ustedes, vecino de Venezuela, que yo creo que en el mundo, si hay un país que día a día, hora a hora, semana a semana, mes a mes, quiere demostrar que es el campeón en las violaciones masivas a los derechos humanos, es Colombia. La matanza de candidatos a ser presidente, a ser gobernadores, a ser alcaldes, por tener una tendencia política de izquierda, líderes comunitarios, líderes indígenas, activistas sociales, personas que salen a marchar pacíficamente y son asesinadas. Se habla en este momento de las recientes manifestaciones que hubo en Colombia de aproximadamente más de 50 asesinados y 300 desaparecidos. 300 desaparecidos uno pudiera darlos lamentablemente por incluso también muertos, porque ¿dónde están? Miles de detenidos, miles de heridos. De eso poco se habla en instancias internacionales defensoras de los derechos humanos. Pero quiero destacar que en el caso de Colombia, viene realizando un examen preliminar de la situación desde junio del año 2004. Naguará, casi 17 años. Este examen se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos en el contexto del conflicto armado entre fuerzas gubernamentales, grupos armados paramilitares y grupos armados rebeldes. La guerra, pues, que ha sufrido Colombia y donde, por cierto, Venezuela jugó un papel fundamental para los acuerdos de paz que fueron implosionados con la muerte de más de 1000 excombatientes desarmados. Los llaman a desmovilizarse para luego matarlos y cazarlos como conejos y arrasar los campos. Entonces, bueno, eso ya quedará en la conciencia de Uribe y de Duque. La Fiscalía ha determinado que existe fundamento razonable en el momento en que se abrió la investigación contra Colombia para creer que se han cometido crímenes como asesinato, traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, ataques intencionales contra civiles, ultraje a la dignidad personal, toma de rehenes y uso de niños para participar activamente en las hostilidades. De hecho, de estos hechos graves, obviamente, de estos crímenes gravísimos, destaca especialmente la práctica sistemática por parte de miembros del ejército colombiano de los falsos positivos, que consistió en el asesinato de miles de civiles sin vinculación con el conflicto, los cuales eran presentados como guerrilleros caídos en combate para obtener recompensas monetarias. Bueno, eso está en examen preliminar desde hace 17 años. Una práctica que fue cotidiana en el gobierno realmente innombrable de Álvaro Uribe, ya que en el periodo 2002-2008, por lo menos 6.402 civiles fueron ejecutados para ser presentados como guerrilleros. Imaginemos entonces lo que implica todo esto, ¿no? Algo inédito, algo insólito en la historia reciente de la humanidad. Pero vean ustedes, no solo conforme con lo que he narrado, la Fiscalía de la CPI ha cooperado con todos estos países dando información y visitando el país. ¿Por qué, nos preguntamos nosotros, no hace lo mismo con Venezuela? ¿Por qué? A Colombia, la Fiscalía de la CPI ha mandado 12 misiones. 12 misiones. Nosotros, cuando estuvimos en La Haya, el 4 de noviembre del año pasado, formalmente, de manera verbal y luego por escrito, varias veces invitamos a la Fiscalía de la CPI que visite nuestro país, que vayan donde consideren deben ir, que conversen con quienes consideren deben conversar, que recauden los documentos que deban hacer. Y la respuesta ha sido un silencio total. A Guinea ha recibido 16 visitas de la Fiscalía de la CPI.
A pesar, repito, de que hemos invitado a la fiscal de la CPI en varias oportunidades, hasta ahora no ha manifestado interés en realizar una visita a Venezuela. Sin embargo, una vez más insistimos en que las puertas de nuestro país están abiertas para que vengan a comprobar in situ el trabajo que estamos realizando, que se reúnan con nuestros equipos, que tengan acceso, si así lo desean, a los expedientes, que lo revisen con sus equipos técnicos. También hemos comprobado, y aprovecho para mostrar, hablando del trato desigual, nuevamente esta lámina, podrán acercarla por favor, y al mismo tiempo se muestra en pantalla mientras vamos acá desarrollando esta locución. Quiero destacar también que Colombia tiene un marco de referencia, es decir, Colombia tiene una hoja de ruta de la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y el Estado. Y Guinea lo va a tener en breve. Mientras tanto, Venezuela sigue a ciegas, como he dicho varias veces, en este sentido. ¿Por qué este trato discriminatorio? ¿Por qué este trato desigual? ¿Por qué Venezuela no tiene una hoja de ruta en este examen preliminar? ¿Por qué? Lo tiene Colombia, lo tiene Guinea y otros países, y el Estado venezolano no, que ha colaborado, que ha cooperado, que ha entregado documentos, que ha visitado la sede de la Fiscalía de la CPI, que ha mostrado buena voluntad de cooperación. No hemos tenido respuesta. La Fiscalía cerró el examen preliminar de Reino Unido, aunque se consideró por todas las ONG y la propia Fiscalía que el Reino Unido no cumplía con sus deberes, que no llevó a juicio un solo caso de lo que la Fiscalía de la CPI consideró como crímenes de guerra cometidos por sus soldados en Irak. El Reino Unido practicó el saboteo, pues, a la investigación de la CPI, y aún así fue premiado con el cierre del caso. Imagínense, ni un solo soldado de los que masacraron detenido. Nosotros podemos mostrar, y ha sido costumbre nuestra semanalmente en muchas de nuestras alocuciones, mostrar con detalle, con nombre, con apellido, las personas que lamentablemente al margen de su deber institucional han vulnerado derechos humanos en este país y lo han cometido de manera individual y han sido sancionados tal como corresponde en base a la Constitución y la ley. Pero vean ustedes, en el caso del Reino Unido, un solo soldado fue enjuiciado por los presuntos crímenes de guerra que ellos cometieron, y a pesar de ello, la Fiscalía de la CPI dijo que no, que había actuado bien el sistema de justicia del Reino Unido, y cerró el caso. Venezuela, por su parte, ha colaborado con la CPI y está respetando sus obligaciones de derecho internacional. Desde octubre del año 2020, el Ministerio Público ha presentado 5 informes, óiganme bien, 5 informes en 7 meses, donde hemos dado cuenta de más de 700 procedimientos penales en curso para investigar y castigar, si se estimase así, a los funcionarios de nuestro Estado que hayan podido cometer violaciones a los derechos humanos. Vean la diferencia de fondo, la diferencia estructural y orgánica con los demás países que han sido o son examinados por la CPI, de cómo ha actuado el sistema de justicia de Venezuela. Eso tiene legal y obligatoriamente, en base a lo que establece el Estatuto de Roma y en respeto a los Estados partes, tomarse en cuenta. Obligatoriamente, no estamos aquí mendigando nada, estamos solicitando de manera respetuosa y formal que nos den un trato igualitario en base a lo que establece la ley. Y que estos 700 procedimientos penales, estos 5 informes que hemos entregado, sean verdaderamente leídos, no con un mateo, no estar leyendo una contraportada o pasando una página leyendo subtítulos o títulos, no, leído, desglosado, evaluado, para en una
recíproca colaboración, interactuar. 9 reformas destinadas a mejorar la protección de derechos humanos han sido un avance que va a la par de la judicialización de quienes han mancillado los derechos humanos. 9 reformas, ¿qué les parece? Anunciadas públicamente, que han aparecido en Gaceta, otras anunciadas por nosotros acá. Frente a ello, ¿qué se puede decir? ¿Qué dice las autoridades de la CPI? Tienen que tener una interlocución y decirnos qué les parece. Como sí ha ocurrido, repito, con otros países. No pueden decir que eso no, en esta fase no puede hablarse, no puede haber reciprocidad. ¿Cómo que no? Si eso es lo normal. ¿Cómo puede existir una cooperación, una colaboración, una complementariedad cuando en el caso venezolano se entregan informes, se entregan documentos, se hacen procedimientos permanentemente, 3.000 páginas aproximadamente en la mesa para evaluar, y del otro lado, en este caso la Fiscalía de la CPI, hay un total silencio a lo que se está enviando? No ha sido así, repito, el trato con Colombia, con Guinea, y el trato en el momento entre cuando se examinó la actuación del Reino Unido en Irak. Por lo tanto, no pueden decir, no, en esta etapa no se habla nada. No es así. No es lo que establece el Estatuto de Roma. Y ya para finalizar, y esto sí es muy importante destacarlo, la República Bolivariana de Venezuela va a seguir cooperando, colaborando, tal como establece el Estatuto de Roma, con la Corte Penal Internacional. Somos respetuosos de la justicia internacional y mientras cooperamos seguimos reforzando nuestras instituciones para que sean garantes de los derechos humanos. No es algo nuevo. Es el compromiso tomado a partir de la aprobación en referéndum de la Constitución del año 99, donde tenemos el título 3 de Derechos Humanos, que establece la preeminencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, y las propias disposiciones finales que establecen desarrollar un cuerpo de leyes, donde el propio Ministerio Público le ha presentado a la Asamblea Nacional vigente leyes en pro de los derechos humanos, incluso para ampliar el tema de los derechos humanos, ley de protección de la fauna, ley de defensa del medio ambiente, ley de protección y no al maltrato animal, leyes en defensa de la mujer, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Incluso hasta eso el Ministerio Público, en nombre del Estado venezolano, ha realizado. Desde la República Bolivariana de Venezuela instamos a la Sala de Cuestiones Preliminares a que aproveche nuestra petición para reforzar el funcionamiento de la Fiscalía de la Corte. Están ante una oportunidad excepcional para asegurar que el trato que se dé a los distintos países sea justo y no atienda a cuestiones políticas, económicas o a presiones indebidas de las potencias imperiales, muy ellas dadas a violar masivamente derechos humanos, a cometer crímenes de guerra, a invadir y a ocupar países impunemente, sin que nadie tenga siquiera como rozarlo. Vean lo que está ocurriendo en entre Israel y Palestina. La masacre de niños, el bombardeo de edificios. Son imágenes dantescas. En plena pandemia, ver bebés recién nacidos muertos por los bombardeos. Frente a eso, sinceramente, qué dolor. No hay denuncia ante la Fiscalía de la CPI. El Grupo de Lima no aparece cuando ellos mismos son los miembros del Grupo de Lima. Vean ustedes Colombia cómo está, lo que hizo Ecuador con los manifestantes durante el año
pasado y previo a la pandemia, lo que ocurrió en Perú, 7 presidentes en menos de un mes, vulnerando todos los derechos humanos de los manifestantes, lo que ocurrió en Chile, el Chile de Piñera, discípulo de Pinochet, 300 jóvenes ciegos por disparo de perdigones, centenares de mutilados, heridos, decenas de muertos por disparos de los llamados funcionarios adscritos a los cuerpos policiales. Allí sí no hay ni grupos que se llaman expertos que la ONU designa para visitar ese país. Ahí no se pronuncia la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas. Ahí hay silencio total en todo esto que menciono. Solo es el sesgo político por las presiones imperiales de visualizar a Venezuela como un enemigo a desaparecer. O sea, no bastan las sanciones que son violatorias masivas a los derechos humanos, también es buscar una condena mundial. Estamos en la creencia de que la Fiscalía de la CPI no va a atender este tipo de presiones indebidas, de sesgos políticos infrahumanos, sino va a atender a lo que establece el estricto derecho, los artículos que le dan preeminencia en el Estatuto de Roma a la defensa de la dignidad humana y la cooperación entre los estados, tal como lo manda y lo desea Venezuela a la luz de nuestra Constitución emblemática en derechos humanos. Muchas gracias.